minuto y en esta mañana pues hemos estado analizando y haciendo un recorrido también de la información que se generado el día de ayer en torno a este crimen que fue víctima el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, y habíamos invitado pues a Juan Arias para un poco conversar acerca de la situación de inseguridad de nuestro país. Juan, qué gusto tenerte Gracias, aquí, qué Amanda. bueno que hayas asistido a nuestra invitación. Bueno, saludarte, Amanda, saludar a los amigos que siguen el programa a través de las redes sociales, a quienes se conectan también a través del dial. Y claro, hoy el Ecuador no amanece, continúa de luto. Son miles de muertes que lleva el país en estos últimos años a causa de la pobreza, el abandono, hay una ausencia del Estado y ahora pues dentro de esta recta final de la campaña electoral se enlutan las elecciones y vemos como el asesinato por medio de un sicariato, el candidato Villavicencio, nos muestran cómo el país está de rodillas ante el crimen organizado, ante las bandas delictivas, ante esta inoperancia y ausencia, ¿no? de la política pública y del gobierno como tal. Yo creo que, o lo dirán pues los expertos en temas legales, constitucionales, que hay una culpa del Estado. El candidato tenía una guardia de Policial. seguridad desde la Policía Nacional. Bueno, sin número de cosas se vendrán diciendo, pero lo de fondo es cómo el país sigue en zozobra, cómo el país sigue en miedo, cómo va la gente a votar de aquí a 10 días, entendiendo lo grave del momento y de la situación que vivimos en este momento. ¿Cuál es la lectura que tú haces en torno a esta situación, no solo de ayer, como tú estás planteando, pues venimos desde hace algunos años siendo víctimas del crimen organizado? ¿Cómo crees que pasó Bueno, primero quisiera, este escenario? para cerrar el tema del sicariato, solidarizarme con la familia, con los miles de seguidores del candidato, simpatizantes y con el país entero, ¿no? Como decía, no es solo la muerte del candidato, son miles de muertes que están todos los días en las calles del país, en las grandes ciudades. Nos duele ver cómo Esmeralda se ha convertido en una de las 15 ciudades más peligrosas del mundo. El país va a estar entre los primeros lugares en materia de inseguridad y eso pues conlleva a grandes desafíos para el siguiente gobierno que se decidirá este 20 de agosto. Y claro, yo creo que no podemos seguirle haciendo al quite a un análisis, si bien es cierto objetivo, pero también que confronte a las causas estructurales, ¿no? Yo creo que esta persecución, esta pugna entre correísmo y anticorreísmo es lo que tiene al país así en este momento. La muerte del candidato es el resultado de toda esta política del odio, ¿no? Mientras los partidos, los políticos están peleándose por espacios de poder, vemos como el crimen organizado, en cambio, le gana la batalla al país, al Ecuador entero, y eso nos debe invitar a reflexiones urgentes, ¿no? La muerte de Cherres, cercano a la trama de corrupción que salpica al círculo del presidente, creo que también nos invita a esa reflexión, ¿no? Fue matado por un sicariato de igual manera, la policía desconocía de su paradero, pues, pero las bandas directivas sabían dónde estaba. Yo creo que todo eso nos invita a que reflexionemos, y, insisto, ¿no? El presidente le quedó grande el puesto, pensar cómo se votó en 2021, ¿no? Esa campaña del odio, esa campaña de los zapatitos rojos, muy simplona, que en definitiva no planteaba nada. Esta metáfora terminó siendo Mira, real. y hablaba de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Por favor, ecuatorianos, reflexionemos en lo que nos han convertido. Somos la Colombia de los 80. México de inicios de este siglo, donde la narcopolítica está al orden del día, donde hay ciudades donde se controlan las bandas delictivas y no controla el Estado, no controla la policía, el ejército. ¿Qué va a pasar con el país si seguimos así? Son 8 o 10 años que nos llevarán como sociedad a reconstruirnos, a reconciliarnos, a entender que las capacidades del Estado deben estar al servicio de los sectores periféricos. Caso contrario, esos niños, niñas, jóvenes son pues la materia prima para el crimen organizado. Perdóname la palabra, Amanda, amigos, amigas que nos escuchan, ¿en qué cabeza cabe este presidente que es un incompetente al hablar de que somos el país que mejor está luchando contra las drogas, contra el crimen, porque es el que más ha incautado? Por favor, eso significa que están enviando más. El Ecuador ya no solo es un punto de distribución, es de producción. Sí, de procesamiento. ¿Sí? Entonces, todo eso
te muestra de cómo el crimen está enquistado en las diferentes instancias, desde las instituciones de justicia, desde las instituciones pues, que manejan todo este tránsito de mercancías y que envían alrededor del mundo. Así que son cuestiones muy complejas. Insisto en que ya Colombia lo ha vivido, Colombia desde el asesinato de Gaitán en los 50, pues a la fecha estuvo en una especie de guerra civil con el tema de la guerrilla, sicariatos, asesinatos a líderes sociales, sindicales, las muertes colaterales que significa pues toda esta desatención. Así que sin duda el Ecuador sigue llorando lágrimas de sangre, ¿no? Y esta, como tú dices, pues la delincuencia ha permeado en las instituciones de seguridad. Son datos y se ha visto los operativos que pues varios policías han estado también implicados en varias actividades delincuenciales, delictivas. Hace pocos días pues se encontró que los directores, los administradores de la penitenciaría del Litoral pues les incautaron municiones, armas. Si está permeada el crimen organizado dentro de las instituciones de control, ¿qué se espera? Mira, el propio candidato Villavicencio hablaba, ¿no? De que en su gobierno se depuraría pues estas estructuras que están dentro de la Policía Nacional, dentro del Ejército, dentro de instituciones públicas. Yo creo que eso nos debería llamar la atención. Lo que declaraba la embajada estadounidense hace unos meses, donde hay los narcogenerales, todo eso es parte de esta descomposición. Yo creo que el Ecuador debe dejar de tomar, o mucha gente debe dejar de tomar reflexiones muy simplonas, a la ligera, de echar la culpa a otros sectores políticos, a otros actores políticos. Esta es una crisis general, es una descomposición de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Aquí no se trata de ideologías, de partidos, ni siquiera del momento electoral en el que vivimos. Se trata de que al país le soltaron el timón. El país viene con 6 años de desgobierno, sin un horizonte, solo con una pugna de los mismos sectores. Por un lado, enquistados en la parte política, enquistados en esos grupos económicos principalmente relacionados con el capital financiero, porque hay que decirlo frontalmente, el capital financiero tiene contubernio con el lavado de activos, con los grupos criminales, con las bandas delictivas. Reflexionemos quiénes son los que tienen el dinero en paraísos fiscales, pues. ¿Dónde se lava el dinero del narcotráfico? Son en los paraísos fiscales. Nos gobierna un presidente que tiene pues dinero en paraísos fiscales, que es dueño de empresas offshore. Eso debe permitirnos reflexionar y eso es lo que ganó hace 2 años. Por eso hoy el Ecuador tiene que tener una conciencia ciudadana. Aquí no se trata, insisto, de partidos, ni siquiera de ideologías en este momento. Es una cuestión de sentido común, que si no se hacen las cosas bien, que si no se entiende este periodo de transición como una oportunidad para reconciliarnos entre ecuatorianos, para que la clase política madure, pues, y ya no lleguen al ojo por ojo, diente por diente, no lleguen a deshacer lo que se ha hecho. Sin duda, el gobierno de perdóname, insisto la palabra, incompetente como es Lazo, habrá hecho cosas positivas y habrá que continuarlas. Pero lo mal que se ha hecho, la falta de ejecución de los recursos públicos, sí se las tiene que hacer. Porque está comprobado que en este país, en Latinoamérica, la inversión pública es lo que dinamiza la economía, es lo que le garantiza al emprendedor, a la pequeña, a la mediana empresa en invertir y en sacar adelante, pues, y en generar fuentes de empleo, ¿no? Que es lo que hace falta en este momento en todo el Ecuador. Tú planteabas de que hay una ausencia del Estado y también una corresponsabilidad del Estado en torno a esta situación. Sin embargo, pues vemos que ahorita el país entra en un estado de zozobra de limitarse, ¿no? A opinar, de limitarse a buscar culpables, también a buscar culpables en torno a la política y a armar como un escenario de rechazo a estas elecciones, de rechazo a los políticos, a los movimientos. ¿Cómo crees que percibe la población esta situación? Se convierte en algo complejo hacer política. Insisto, Colombia lo ha vivido, lo sigue viviendo Colombia después de la desmovilización, de los acuerdos de paz con las FARC. Vemos cómo se sigue matando a líderes sociales, líderes sindicales. Vemos cómo hay éxodos en las ciudades periféricas de Colombia, porque la guerrilla
o los disidentes de la guerrilla, los grupos paramilitares siguen pues controlando esos sectores. Y eso significa pobreza, muerte, destrucción, descomposición social de hogares, de familias. Hoy yo venía, mientras conducía acá la entrevista, decían miles de ecuatorianos, jóvenes, adultos, hoy habrán amanecido con la certeza de que será mejor migrar, porque en este país no se encuentra ni siquiera en seguridad, porque sales y estás pues a merced de que pueda pasar una balacera, de que ahí sigan la batalla entre las bandas delictivas, criminales. Así que todo eso representa un gran desafío, una tarea gigante, inmensa para el nuevo gobierno que decidiremos este 20 de agosto, a estar atentos lo que puede significar Estos 10 estos días días. de conmoción. Seguramente habrá sectores anquilosados en los poderes políticos de este país que querrán quizás suspender las elecciones. Bueno, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que no los va a suspender ni Yo el creo que se presidente. va a respetar, ¿no? El orden democrático en el cual tiene que darse este proceso que se ha teñido de sangre, pero claro, hay muchos sectores. Yo leí ayer, por ejemplo, un tuit, leía en Facebook de gente conocida, hablaba de que sería mejor amanecer el día de hoy con una dictadura. Mira, todo este proceso de descomposición social, este proceso de desconfianza en la política. 80% de los ecuatorianos, si la gran Ok. mayoría, el día domingo 20 de agosto que irá a votar, va sin confiar en los partidos, sin confiar en los políticos, sin confiar en las propuestas que se dicen Pero también tanto en es campaña. esa forma de pensar también es un escenario muy propicio para que nosotros Sin duda. tomemos malas decisiones, porque te hacen que te desentiendas de la política y después prácticamente terminas Claro, tomando decisiones contrarias. y tomar propuestas que no quisiera desmerecer, pero la campaña de Topic, marqueteramente, comunicacionalmente, creo que es una de las mejores que se están gestando. Pero más allá de eso, yo creo que esa tesis de ese concepto De mano de dura, sociedad no funciona. no va a funcionar. Claro, se ha emulado mucho la figura de Bukele en El Salvador, que de una u otra forma es un gobierno que con mucho sentido común ha saneado varios problemas, pero también hay la otra Sus parte, ¿no? costos. Hay la otra cara y hay un costo social muy grande. Muchas veces es fácil desde afuera ver cómo están dando las cosas, pero sin duda yo estoy convencido de que esta crisis en materia de seguridad se resuelve saneando los problemas estructurales. Obviamente toman más tiempo, necesitamos salud, educación, garantías, infraestructura, dotar de servicios básicos a las periferias urbanas, encontrar los mecanismos para fortalecer las Fuerzas Armadas y que se pueda cuidar todo lo que significa la costa del Pacífico para el país. Sin número de cosas tomarán tiempo, pero parte desde la presencia del Estado, desde que las instituciones funcionen, desde que haya estos ministerios coordinadores que se destruyeron en la etapa de Moreno, lo que hizo Trujillo, por ejemplo. Mira, y amigos, amigas que están en este espacio, la consulta popular del 2018 fue lo que ha abierto la puerta para que la descomposición del Estado, la desarticulación de los procesos de institucionalidad que teníamos, hoy pues nos tengan como resultado sangre, dolor, lágrimas, tener todos los días que ver en las noticias que hay coches bombas, que hay sicariatos, que hay secuestros, que el crimen organizado pues está dando declaraciones por sobre el gobierno nacional. Yo pienso que ahí tenemos pues que ser inteligentes en el sentido de entender que esta es una guerra contra el país, contra los ecuatorianos, contra nuestra seguridad, nuestra integridad, y no pues únicamente pensar entre partidos, insisto, entre ideologías, entre una campaña electoral que, claro, pasa en medio de esta gran Y crisis. esta coyuntura va a determinar qué modelo, o al menos regresar al título que teníamos de ser una isla de paz. Tú estás diciendo que va a Es un tardar. estado fallido lo que tenemos Claro, ahorita. va a Aquí tardar no. mucho, sin embargo, pues el 20 de agosto no, los ecuatorianos no se pueden desentender. Tiene que pasar algo. Sí, yo creo que hay que tomar partido para el 20 de agosto. Es duro este momento hablar de candidaturas y de por quién votar, pero claro, no podemos quedarnos aislados de tomar decisiones y de reflexionar por qué de tomar esas decisiones. Mira, recordar lo que se ha significado o significa la figura este momento de Otto Sonnenhosner, cercana y parte del gobierno de Moreno, mientras la gente se moría en pandemia
prepagaban deuda externa, planteaban pues, o estaba ahí dentro ese reparto de los hospitales, ese negocio dentro de lo que significa la salud pública, y mientras a la gente no se le atendía. Yo creo que ahí vienen reflexiones para entender lo que son, lo que significan. Insisto, lo que nos ha llevado esta política del odio. El eslogan siempre fue decir que nos íbamos a convertir en Cuba, que nos íbamos a convertir en Venezuela, en Nicaragua, y mira hoy en lo que nos hemos convertido. Estamos como Colombia y México. Mira, yo creo que eso es basta ver eso para entender lo que estamos viviendo en este momento, y sin duda, ¿no? También tendrá la tarea este nuevo gobierno en recomponer la justicia, en hacer que esta institución nuevamente trabaje, en que los jueces, los servidores públicos tengan las garantías para hacer su trabajo. Hoy también es importante reflexionar la cantidad de dinero que tiene el crimen organizado para poder mover instituciones, comprar conciencias, y sobre todo pues también decidir desde las cárceles o decidir de sus espacios de control qué hacer, a quién eliminar. Es decir, es muy complejo lo que vive el Ecuador. Me duele muchísimo como ecuatoriano, como emprendedor. No hay las condiciones para salir adelante. La economía sigue en recesión. Negocios han reducido sus ventas en 60, 70, 80%. Otros han cerrado, han quebrado. Se continúa pues la gente sin poder acceder a crédito porque está en central de riesgos. La pandemia sigue teniendo al más del 60% de los hogares ecuatorianos sin tener los ingresos que se tenían anteriores a pandemia. El costo de la vida Está subiendo. Hoy es más alto. Voy al Supermaxi, al mercado, a la tienda, ya con los 10, 20 dólares que iba, hoy ya no nos alcanza. Todo eso pues significa una reflexión urgente. Y finalmente yo creo, Amanda, también es parte de lo que nosotros hemos planteado en esta transformación para Ibarra, y entender a la política como transformación, es concientizarnos por qué votar en torno a la consulta popular del Yasuní. Pichincha sobre el Chocó andino. Yo creo que ahí viene una discusión también importante. Así es, y pues poca información también en torno al debate del Yasuní, si se queda o no el petróleo. Hay rentas petroleras que si sirvieron o no para la ciudadanía, para mejorar la vida de las personas de la Amazonía. Hay una discusión, ¿no? También de un nuevo modelo económico de esta transición, mira, no ecológica. Hay muchas posturas, ¿no? A favor, en contra. Yo creo que más allá de los datos duros que quisiera también argumentar en este espacio, en esta entrevista, creo que votar el Yasuní es votarle a la vida. Dejar el petróleo en tierra, ese sí va a significar entender la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de economía post-extractivista, entender las capacidades que se pueden generar tanto de gobiernos seccionales, parroquiales, de prefecturas, como del propio Estado en esta economía sustentable, en esta economía sostenible, que permita generación de nuevas fuentes de empleo, que permita entender grandes proyectos que se han dejado a un lado únicamente por egos políticos. Aquí en Ibarra, desde el 2012, 2013, tenemos abandonado el proyecto fotovoltaico, por ejemplo, en Salinas. Hoy significado una generación de empleos importantísima para Salinas, para Ibarra. Creo que ahí están nuevos modelos de economía que se pueden gestar, la economía en torno a la basura, la economía en torno al reciclaje de los equipos electrónicos. Ese tipo de proyectos yo creo que en el largo plazo van a significar un nuevo momento para la sociedad, para la economía ecuatoriana, para un cambio de la matriz productiva, y finalmente decirle a la gente, ¿no? Es decir, 4.000, 5.000 millones quedarán en tierra en 20 años, pero si entendemos lo que ha significado la condonación de deuda, claro, a los principales grupos económicos, 2008, 2015, 2018, 2021, se han hecho condonaciones de deuda. Esas condonaciones, si las sumamos, pasarán los 15.000 millones de dólares. Solo en evasión al SRI, al Servicio de Rentas Internas, tenemos 7.000 millones de dólares anuales. Y hay otros 6.000 que están o que deja de percibir el Estado por concepto de beneficios, de todo lo que significa un impulso, que va principalmente destinado a los grandes grupos empresariales. Muchos de ellos son pues o están relacionados con el sector financiero, que es el gran beneficiario del trabajo de la familia ecuatoriana. Así que con esa lectura hay discusiones, ¿no? que están ahí, que son desafíos para el siguiente gobierno. Entonces, invitarle a que los amigos, amigas que nos escuchan, votarle sí al Yasuní, darle sí a la vida,
este será un momento histórico que también marca un punto como referente al país, ¿no? Es la primera vez que el país va a una elección desde una consulta popular impulsada por los sectores sociales, por los grupos organizados, y no va desde un partido político, desde un partido que está en el ejercicio del poder, sino más bien viene esto desde la ciudadanía. Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros agradecemos aquí la presencia de Juan Arias, que nos acompaña en esta mañana, este jueves 10 de agosto, que estamos conmemorando el primer grito de la independencia, 214 también años de la independencia, que se suspendió también pues estas actividades culturales y de conmemoración. Sin embargo, también nos hace una reflexión, ¿no? A gritar de que nosotros queremos vivir en paz, con soberanía y con todas las garantías y los derechos necesarios. Así que muchas gracias, Juan, qué gusto tenerte aquí. Y pues, gracias a ti, Amanda, y a todos los amigos y amigas que nos siguen en este espacio. Volvemos, queridos amigos y amigas, con más entrevistas.